versículo 1. Abra la Biblia en la primera página de la Biblia y ahí vamos a comenzar. Pero antes vamos a pedirle al que puede abrir los corazones que Él se encargue de que su palabra sea predicada en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el don maravilloso de tu Hijo Jesucristo, por la oportunidad de estar en la iglesia de Methuen y por la oportunidad de abrir tu palabra en esta mañana. Padre, limpia al ser humano del pecado y permite que tu Santo Espíritu pueda inspirarnos a entender las palabras de esta Biblia que tú has puesto ante nosotros. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las primeras palabras de la Biblia se encuentran en Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo le doy gracias a Dios que esta tarde van a hablar de la deidad, aunque yo voy a hacer la introducción de lo que ustedes van a estudiar esta tarde. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si aprendemos un poquito de hebreo, nos daremos cuenta que las primeras dos palabras que aparecen en el texto hebreo son Bereshit, Elohim. En el principio, Dios. Aunque el libro se llama Génesis porque es la palabra latina que usaron para origen, pero la palabra latina no se usa en el texto bíblico porque la Biblia no se escribió en latín, sino se escribió en hebreo. Debería ser el libro del principio, así como llaman el libro del Éxodo, que significa salida, como llaman el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley. Así cada nombre de los primeros 5 libros de la Biblia está relacionado con la primera palabra del texto. Y la primera palabra del texto aquí es Bereshit, que significa en el principio. En el principio, Dios. Desde que comenzó todo, Dios. Desde que se originó todo, Dios. O sea, Dios es el principio y el final de todas las cosas. Nosotros podemos llegar a la salvación si ponemos en el principio a Dios y en el final a Dios. Todo lo que pasa en el medio, las caídas y las levantadas, deben comenzar con Dios y terminar con Dios, aunque nos caemos y nos levantamos en el camino. Pero algo interesante, la palabra Dios que usa ahí el texto bíblico es la palabra Elohim, que viene del término Ek, que era un dios cananeo, que era la única otra región del mundo en esa época que tenía un solo Dios. Los cananeos creían en Ek y de ese Ek viene la palabra Elohim. La palabra Elohim es una palabra en plural. Y la palabra en plural no significa Dios, aunque el texto que tradujo Casiodoro de Reina dice en el principio creó Dios y lo pone en singular. La palabra hebrea es en plural, debería ser dioses. Y en el libro de los Salmos dice que usted y yo somos Elohim porque somos dioses. Dios nos creó un poco menor que los ángeles y usa la palabra Elohim para decir que nosotros también somos dioses. Pero resulta extraordinario que la palabra en el texto hebreo está en plural. En el versículo 26 encontramos entonces por qué usa la palabra en plural, porque en el versículo 26 ahí mismo dice que dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree, y entonces empieza a dar todas las declaraciones de lo que el hombre podría hacer. Pero usa la palabra en plural otra vez, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Si es una sola persona, debiera decir, hago al hombre conforme a mi imagen, pero en vez de eso el texto bíblico usa la palabra en plural y no dice la palabra hago, sino hagamos, que es más de uno, concomitantemente con la palabra Elohim, que no es Dios, sino dioses. Pero hay algo interesante. La primera persona que se relaciona con el ser humano después de la creación, saliendo al versículo 2, dice el texto bíblico en el versículo 12, Génesis capítulo 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y menciona entonces la primera persona de la divinidad, la menciona en el texto bíblico. Dice, y el Espíritu de Dios se movía bajo la faz de las aguas. ¿Saben algo interesante? Alguna persona me dijo, no, pero ese no es el mismo Espíritu de Dios que está en otro lado, porque el Espíritu de Dios se escribe con letras mayúsculas. Y si usted nota Espíritu Santo, por ejemplo, donde quiera que aparece la palabra Espíritu Santo, en letras mayúsculas. Y este Espíritu de Dios ahí está en letras minúsculas.
Pero resulta que todo el texto hebreo se escribió en letras minúsculas. Los literatos se inventaron, para darle importancia a los nombres propios, poner las palabras en mayúsculas y minúsculas. Los hebreos y los griegos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y una porción de la Biblia en arameo, todo es en letras minúsculas. Los romanos ponían solo letras mayúsculas en los edificios públicos. Todo el texto, si usted algún día tiene el texto griego del Nuevo Testamento en su mano, va a encontrar que fue escrito en letras minúsculas. Ellos no se preocupaban por si el Espíritu Santo tenía que llevar letras mayúsculas y letras minúsculas, o el nombre de Dios tenía que llevar letras mayúsculas y letras minúsculas. No se preocupaban por eso. Todo el texto fue escrito en letras minúsculas. Por tanto, cuando dice ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, el Espíritu de Dios es el mismo desde el versículo 2 de Génesis hasta el último versículo de la Biblia. Es el mismo Espíritu de Dios, porque hay un solo Espíritu, dijo el Señor Jesucristo. Un solo Dios y Padre de todos, dijo el apóstol Pablo, y hay un solo Hijo y Señor Jesucristo, el cual dio su vida por cada uno de nosotros. En pocas palabras, el texto enseña que es el mismo Espíritu desde el principio hasta el final. ¿Saben? Hay otra declaración en la Biblia. Se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 1, que es el segundo relato de la creación, y nos aclara quiénes fueron las otras personas bíblicas que participaron en este proceso. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio, o sea, cuando comenzaron todas las cosas, igual que Génesis, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, o era Dios. Dice, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Segundo relato de la creación. Aquí menciona que el agente activo de la creación fue nada más y nada menos que el Verbo. Así es lo que se llama en el lenguaje, el verbo es lo que manda la acción. Por eso usted no dice que usted va a juanar porque Juan es un nombre. Usted dice que va a caminar porque lleva una acción, ¿verdad? O va a correr porque lleva una acción, porque es lo que significa el verbo, ¿verdad? Entonces el verbo lo identifica en el versículo 14 del capítulo 1. Dice allí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Saben? Satanás ha tenido un conflicto con la iglesia desde el principio. Yo no sé si alguna vez han oído hablar de los arrianos, ¿verdad? Han oído hablar de los arrianos. Acá estudia mucho esos temas. Ha oído hablar de los arrianos. Arrio era un obispo de Córdoba. Arrio era un obispo y se inventó una teoría. Ustedes saben que en muchos versículos Jesús dice el Padre es mayor que yo, o el Padre que me envió. Y entonces Arrio se inventó una teología basada en esas expresiones del Señor Jesús, argumentando que había solo un Dios y Padre de todos, y que entonces el Señor Jesucristo no era Dios, sino que era una criatura que había surgido en la historia de la humanidad y que Dios lo había creado en el principio. Y se agarró de un versículo que dice que Él es el primogénito de toda la creación, pero también es el primogénito de los muertos y no fue el primero que murió. Lo usa como expresión la palabra primogenitus, lo que significa es principal o el principio de todo. O sea, Jesús es el principal de los vivos, primogénito de los vivos, es el principal de los muertos, porque Él entró a la muerte y fue Él el que venció a la muerte. Él ganó la victoria. Entonces Arrio se inventó esa teología, y esa teología ha seguido avanzando a través de la historia hasta el punto de que hay una iglesia por ahí que la gente anda de dos en dos, de casa en casa, diciendo que Jesucristo es un ser menor, y agarra este versículo del versículo 1 y lo ponen en una Biblia que ellos hicieron para ponerlo a su acomodo. Pusieron que en el versículo 1 donde dice en el principio era el verbo, ellos usan la palabra palabra, aunque no tiene nada que ver porque palabra y verbo es lo mismo. Usan la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y le añadieron una palabra porque la Biblia dice joteos y narajé, que significa y el verbo era Dios.
Pero ellos le añadieron una palabrita en el medio y le pusieron, si usted quiere algún día puede comprarse traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, y va a encontrar que en esa versión de la Biblia que usa esa iglesia, Jesucristo no es Dios, es un Dios, y lo ponen con letra minúscula, que no se escribía, todo el texto griego se escribió en letras minúsculas, aunque ellos usan la minúscula en español o en inglés para mostrar que era un Dios menor, que no tenía la misma autoridad ni tenía el mismo propósito de Dios el Padre. Pero hay algunas expresiones de la Biblia. Le dije que agarraran su Biblia, vamos a analizar el texto bíblico. Hay algunas expresiones de la Biblia que nos mencionan, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Si me acompañan al libro de Filipenses, está por allá lejísimo, después de los Efesios, por ahí va a encontrar a los Filipenses. Si buscamos en Filipenses capítulo 2, nos encontramos algo acerca del Señor Jesucristo. En el versículo número 5, por ejemplo, dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, oigan la palabra que usa el apóstol Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Parece que Anglo no leyó ese versículo de la Biblia cuando se inventó que Jesucristo era un Dios menor. Parece que esta iglesia no leyó la palabra en el texto griego para inventarse que era un Dios menor, porque el texto bíblico dice, el mismo texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y todavía Colosenses, por ahí, si me acompañan al libro de Colosenses, o un libro más después, en el capítulo 1 de Colosenses, podemos leer en el versículo 15 en adelante. Dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Significa que ese Cristo es el Dios viviente, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y hay una declaración del mismo que lo dice en San Juan capítulo 14. Si me acompañan a San Juan capítulo 14, hubo un encontronazo entre el Señor Jesús y los discípulos, porque había un discípulo que no creía que el Señor Jesucristo se había levantado de los muertos. Y empezó a preguntar: mira, ¿y ahora qué? Porque es Cristo, ¿cómo va a venir de los muertos si nadie ha venido de los muertos jamás, excepto uno que tiraron en los huesos de Eliseo y se levantó de los huesos de Eliseo cuando tocó los huesos? San Juan capítulo 14, un discípulo llamado Felipe escucha las palabras del versículo 6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por mí. Saben que el apóstol Felipe se quedó preocupado porque ven acá, si hay que ir al Padre, y él había escuchado unas palabras de San Juan 17:3 que dicen: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces dice: bueno, si hay que ir al Padre, necesitamos saber el camino. Y ahora Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Felipe le pregunta en los versículos siguientes, dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Saben que es de las pocas ocasiones que yo he visto a Jesús incómodo? Jesús se incomodó con el apóstol y le dije: mira, Felipe, vamos a leerlo en su Biblia para que no diga que el pastor vino y le engañó. Versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Si algo entendió que Jesucristo era un Dios menor, hay un problema con este texto, porque Jesús le está diciendo a Felipe que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Amén. Y todavía hay iglesias y hasta hermanos de la iglesia adventista que niegan la divinidad del Señor Jesucristo. La Biblia llama a Jesús
el primer abogado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Jesús es el primer abogado que vino a defender nuestra causa, vino a hacernos a nosotros, a llegarnos al Padre Celestial para que pudiéramos obtener la vida eterna. Pero resulta extraño, y la hermana Juan dice que entender la divinidad es un misterio, solo podemos entender lo que está revelado. Y dentro de lo que está revelado, por ejemplo, yo no entiendo cómo es posible que los tres puedan estar en un solo lugar al mismo tiempo y que puedan estar en lugares diferentes al mismo tiempo. Porque para usted y para mí, por ejemplo, Jesús está parado allá en la parte de atrás, yo estoy predicando. Yo no puedo estar allá donde está Jesús, ni Jesús puede estar predicando, porque los seres humanos no podemos ocupar dos lugares en el espacio al mismo tiempo. Pero el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma. El Padre estaba hablando desde el cielo. Jesús estaba siendo bautizado. ¿Estaban en el mismo lugar o estaban en lugares diferentes? Pero entonces dice, y en él habita toda la plenitud de la deidad. Significa que cuando Cristo iba caminando, el Padre Celestial también estaba ahí caminando. El Espíritu descendió sobre él en forma de paloma y entró en él. Significa que donde el Espíritu iba, ahí también iba el Señor. Gloria a Dios. Significa que la segunda persona de la Trinidad, no digo Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, la deidad, que es la palabra apropiada. Y digo deidad porque son tres, pero son unos. Usted y yo no podemos entender esa parte. Otro misterio. Usted se acuerda que el Señor Jesús resucitó entre los muertos, ¿verdad? ¿Cómo resucitó? ¿Espíritu o cuerpo? ¿Ay? Pero usted ha visto algún cuerpo que, por ejemplo, yo salgo corriendo por aquí porque ese Dios está robando el carro mío allá afuera, y yo salgo corriendo por ese lado ahí, y cuando encuentre la pared, ¿qué va a pasar conmigo? Ay, entonces como la casa donde estaban los discípulos reunidos estaba cerrada completamente, y el Señor Jesús, que era de carne y hueso, cruzó a través de la pared y entró y habló con los discípulos. Son cosas que usted y yo no podemos entender, pero son cosas que Él hace porque Él tiene algo que nosotros no tenemos. Él es Dios. Amén. Alabado Dios. Okay. Jesús es el primer consolador, el primer abogado, el primer compañero nuestro que nos lleva en el camino a la vida eterna. Ahora Jesús muere en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado. San Juan capítulo 14, ahí mismo donde estábamos hace un ratito. Solo que ahora vamos a leer el versículo 16. Saben, los arrianos negaban la divinidad de Cristo y decían que era un ser humano que había subido a una estatura especial. Hay otra iglesia por ahí, unos rubios que andan en bicicletas, que dicen que ellos son cristianos. En un libro llamado La Perla de Gran Precio, dicen ellos, tal cual Dios es, tal cual el Padre es, tal cual Dios es, el hombre puede llegar a ser. Porque dicen ellos que Jesucristo fue un ser humano que murió, ascendió a una esfera posterior, volvió y murió, ascendió a esta esfera posterior y un día llegó a ser igual al Padre Celestial. Yo no sé dónde se inventaron eso, porque eso no está en la Biblia en ningún sitio, pero ellos lo inventaron y lo pusieron en un libro que ellos lo comparan con la Biblia. Según ellos, tal cual el hombre es, Dios en un tiempo fue. O sea, Jesucristo fue una vez como uno de nosotros y ascendió a la estatura del Padre. Por eso ellos dicen que ellos mueren y resucitan, mueren y resucitan, mueren y resucitan, y hasta se casan, hasta con 48 esposas se casó el fundador de la iglesia, porque ellos creen que todas las mujeres del mundo Dios se la dio para que ellos la disfrutaran. Ajá, Dios. Así que si usted quiere tener un solo marido, 48 mujeres, están invitados a cambiarse de iglesia, ¿verdad? Ok, San Juan capítulo 14, versículo 16. Si me acompañan, dice el Señor Jesús en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Bueno, pero resulta que el texto establece que había
otro consolador que Jesucristo le iba a decir al Padre para que el Padre lo enviara. Capítulo 15, versículo 26. A ver, porque a veces leemos la Biblia y le pasamos por alto los detalles, ¿verdad? ¿Quién iba a mandar el Espíritu Santo ahí? El Padre, ¿verdad? Dios le dará al Padre y os dará otro consolador. Ok, versículo 26 del capítulo 15. Pero cuando venga el consolador, está hablando Jesucristo aquí otra vez, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién iba a mandar ahorita? ¿Quién lo está mandando ahora? Jesucristo. Oh, pues entonces hay conflicto, porque si Jesucristo es un ser creado menor que el Padre, ¿cómo es posible que le ruegue al Padre para que mande el Espíritu Santo? Y ahora él dice, yo lo voy a enviar del Padre. La única forma es que reconozcamos que el que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. Y la autoridad de uno y la autoridad de otro son semejantes. Si alguna vez han leído el texto que leemos cuando hay bautismo, por ejemplo, leemos en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículo 20, dice que debemos bautizar a todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la gramática está equivocada. Porque si fuera lo que creen los del otro lado, que hay tres dioses individuales y cada dios es un dios diferente, entonces hay un problema. Porque la palabra que usa es nombre en singular. Y si yo, por ejemplo, uso el de Jorge o uso el de Héctor, por ejemplo, yo voy a bautizar en el nombre de Héctor, pero yo no digo en el nombre de Héctor y de Jorge, porque son dos, es en los nombres de Héctor y de Jorge. La única forma de que eso sea real es que esos tres sean uno y que entonces podamos bautizar en el nombre de ese uno Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y todavía hay gente por ahí, es un problema que tengo en mi iglesia actualmente, de que hay gente por ahí diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Si iban a mandar a otro consolador, significa que había antes que un consolador, porque para mandar a otro tiene que haber uno primero igual a ese, ¿verdad? Y entonces si el Hijo era el primer consolador, para mandar a otro consolador tendrían que mandar a uno que fuera igual al primer consolador, ¿sí o no? Amén. Por cierto, hay un libro que se llama El Evangelismo de la hermana White, que dice que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y es una de las quejas que hacen los que no creen en el Espíritu Santo, que dicen, no, es una fuerza activa. Dice esa iglesia que puso a Jesucristo con una D minúscula, dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa que Dios usa a su acomodo, y esa fuerza hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Miren, no me quiten ahí a San Juan capítulo 14, pero vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, y vamos a leer algo interesante en el versículo, ¿dónde comenzamos? Versículo 9. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9 en adelante, dice, ahora bien, como está escrito, para que nadie dude que está en la Biblia, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento del hombre, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. O los que le aman, dice la versión antigua. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Ay. ¿Y ahora qué hacemos los que no creen en el Espíritu Santo? Porque resulta que el Espíritu Santo no solamente tiene el poder de entrar a mi corazón, puede escudriñar hasta lo profundo del mismo Dios. Y si fuera una fuerza que Dios usa, ¿cómo puede escudriñar los pensamientos del que lo está mandando? Y entonces, ¿saben por qué el enemigo se ha ensañado contra Jesucristo y contra el Espíritu Santo?
Desde el principio, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un ser menor. Jesucristo es esto. Jesucristo es otro. Jesucristo es un ser humano como nosotros. Desde el principio, el Espíritu es una fuerza activa. El Espíritu es un soplo. Por cierto, lo agarran de un capítulo que está en Ezequiel, capítulo 37, que le dice al profeta: Espíritu, ven de los cuatro vientos, entra en estos cuerpos muertos y vivirán. Dice: tú ves, el Espíritu es el que entra de los cuatro vientos, pero ese es otro espíritu. Eclesiastés capítulo 3, 16 al 19, dice que todo lo que se hace en esta tierra es vanidad. Y dice: como mueren los unos, así mueren los otros, porque todo es vanidad. ¿Quién dice que el espíritu del hombre es mayor que el de la bestia, o que el espíritu del hombre es mayor que el del animal? Porque todos tienen un mismo aliento de vida. Ay. Entonces resulta que el espíritu de la cucaracha, eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? El espíritu de la cucaracha es el mismo espíritu que tengo yo. Oye, hasta uno de ellos dijo por ahí que no. Eso es lo que dice la palabra. Para que no se crea más grande que los otros, porque todo es vanidad. Como mueren los unos, así mueren los otros, y todos tienen un mismo espíritu. Tanto el hombre como la bestia. ¿Saben que antes, cuando una persona la enterraban, ponían en la puerta del cementerio el primero que se murió, porque supuestamente el espíritu chocarrero de ese se quedaba deambulando por el cementerio y cuidaba el cementerio durante las noches? ¿Han visto ustedes a alguien cuidando el cementerio? Al señor que le pagan para que lo cuide, quizás lo van a ver ahí. Pero ningún muerto jamás ha salido a cuidar el cementerio. ¿Saben quiénes aparecen cuando le aparece a usted que me apareció fulanito o sutanito? Eso me acuerda cuando compraron la iglesia de Providence, de la otra asociación. Era una funeraria. Y en la funeraria ustedes saben que preparaban los muertos en el sótano, en la parte de abajo. Y entonces cuando compraron, prepararon todo, pusieron todo bonito, así como me tuve, y la iglesia quedó preciosa cuando la prepararon. Pero había un grupo de diáconos que decía: yo no voy al baño. Porque cuando uno va bajando las escaleras, decían ellos, se siente un frío que le va entrando a uno. Y yo no creo en eso, pastor. Pero mire, yo no bajo solo ese baño. Esos espíritus no son del que yo estoy hablando en esta mañana. El espíritu que yo estoy hablando es el Espíritu Santo de nuestro Dios, que hace un trabajo especial. Y Satanás se ha empeñado en llevarle la contraria a ese Espíritu Santo. ¿Saben que ese Espíritu Santo tiene cualidades que los hombres han querido imitar? Por ejemplo, San Mateo capítulo 12. Yo les dije que agarraran su Biblia, porque vamos a leer la Biblia por todos los rincones. San Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, tiene una declaración interesante para aquellos que no creen. Le digo, es un problema que tengo en mi iglesia ahora mismo. Y alguien me dijo: bueno, pero ¿y por qué tú no predicas ese sermón que tú predicaste en esa iglesia allá en Mentúen? Y dije: bueno, está bien, vamos a predicar eso allá en Mentúen. Así que no sé el problema que ustedes tengan, pero yo tengo un problema, y ese tema es basado en ese problema. Miren, a San Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice el Señor Jesús, noten, todos los versículos que le he buscado en el Nuevo Testamento, quien habla es Jesucristo. Para que no digan que fue que San Pedro se lo inventó, que los católicos lo cambiaron, que el que tradujo la Biblia lo puso a su acomodo. Es el Señor Jesucristo que está hablando aquí. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. O sea, usted puede pecar, y si se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Eso significa la palabra todo, ¿verdad? Pero Jesús hizo una excepción. Y oigan cuál es la excepción del Señor Jesucristo. Pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y lo aclara, ahora vuelve y lo aclara. Y dice: mira, para que ustedes entiendan que lo que yo estoy hablando es real, dice el versículo siguiente: cualquiera palabra que los hombres hablaren contra el Padre, le será perdonado. Cualquiera palabra que hablaren contra el Hijo, le será perdonado.
pero cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Ay. ¿Y saben por qué? Jesucristo también lo explica. Evangelio según San Juan, capítulo 14, que leímos al principio, y de ahí vamos a arrancar sobre las funciones del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y entonces vamos a cerrar el sermón mañana porque ya se nos fue el tiempo. San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién está hablando? Oh, pues entonces hay otro problema más grande ahora. Usted sabe que hay un señor que tiene una corona en la cabeza cada vez que va a hablar en público. Y en la corona, los que hablan de profecía, por ejemplo, como el hermano, tiene un letrero ahí arriba que dice Vicario Filii Dei. Y de una vez Vargas empieza a calcular 666, porque los números romanos eran los únicos que tenían valores, y le calcula el número 666. Pero quizás eso no sea tan interesante, porque Ellen Hammond White tiene 6 letras en cada nombre y también le aplican el 666. ¿Qué característica tiene este nombre que lo hace diferente de los demás? ¿Saben lo que significa en español nuestro? Vicario Filii Dei. Significa representante del Hijo de Dios. Pero este versículo dice que el único representante del Hijo de Dios es el Espíritu Santo, porque el Padre lo enviaría en mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Saben que ustedes y yo, para poder llegar al Señor Jesucristo, necesitamos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Porque el Padre lo enviaría en mi nombre. ¿Qué más dice el texto? Sigue diciendo: Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Todo lo que podemos aprender de su palabra es porque el Espíritu Santo nos lo revela en nuestros corazones. Porque Él os recordará todas las cosas. Cuando usted se aprende los 13 versículos de memoria durante el año, no es porque usted es inteligente. No es porque usted tiene un cerebro de la cabeza de Albert Einstein o un tipo de eso que tiene, o de Steve Jobs, por cierto que se murió, los dos están muertos. Pero porque usted tiene un cerebro del tamaño de esa gente, no es que usted es un genio, es que el Espíritu Santo de nuestro Dios le recordará todas las cosas. Capítulo 15, versículo 26, ahí mismo en la otra página. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La única forma de usted conocer al Señor Jesucristo es si al Espíritu Santo le agrada que usted lo conozca. Eso es lo que dice ese texto. Eso es lo que dice ese texto. Capítulo 16. Versículo, ¿desde cuándo? Desde el 6 en adelante. O el 7, vamos a leer el 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Quién está hablando otra vez aquí? Otro versículo que le buscaba el Señor Jesucristo que está hablando. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si yo no me fuese... Ajá. ¿Usted leyó bien? ¿Usted leyó bien? Según ese texto, el que viene es uno igual al Señor Jesucristo. La Biblia lo llama Paracletos, que significa consolador o ayudador. El otro consolador o el otro ayudador, que es la palabra que usa, es porque uno antes vino igual que él. Ahora, para que él venga, el primer consolador tenía que ascender al cielo para que el segundo consolador pudiera bajar. Amén. Gloria a Dios.
Y todavía hay gente que se atreve a hablar de que el Espíritu no existe, que solamente existe Dios el Padre, Dios el Hijo. Si el Espíritu, si Jesús no ascendía a los cielos, el otro no bajaba. ¿Entendieron esa parte? Amén. Amén. Seguimos leyendo en el capítulo 16. Yo debería terminar porque son las 12:25. Si usted quiere, terminamos aquí y el hermano va a la siguiente. Está por ahí. Ok, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No, usted le gusta seguir derecho para no pararse ahí. Pecado. La única forma de que el ser humano se convence de que es pecador es si al Espíritu Santo le agrada. Es por eso que necesitamos ser como Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo sabía que su jefe o su maestro Elías lo iban a despedir. Y se juntó con él y Elías le ha preguntado una pregunta capicúa, como decimos los dominicanos. ¿Qué quieres que te haga antes de que sea tomado al cielo? Y Eliseo pudo haber pedido oro, casa, piedras preciosas. Mira, dame un carro que yo pueda andar de aquí en toda Galilea y yo pueda hacer todos los milagros. Pero él sabía que eso eran cosas temporarias. La única cosa que podía darle resultados eternos era lo que él pidió. Y le digo, mira, te ruego que me des una doble porción del Espíritu Santo. Y saben que cuando Eliseo se asombró con el pedido, y le dijo a Eliseo, Elías se asombró con el pedido, y le dijo a Eliseo, mira, dura cosa. Pero si me vieres cuando fuere tomado al cielo, te será hecho. Amén. ¿Saben por qué no ha habido un reavivamiento en la iglesia? Porque nos hemos preocupado por pelearnos unos con otros, por estudiar temas que van a edificar la iglesia, que deberían predicarse, que van a edificar la iglesia en esto, en lo otro, necesitamos esto y lo otro, pero no pedimos la raíz de las cosas que tenemos que pedir. La mayor necesidad de la iglesia en este tiempo es que el Espíritu Santo descienda y tome nuestro corazón. Cuando eso ocurra, nos convenceremos de que somos pecadores y que venimos a la iglesia, pero seguimos viendo las mismas novelitas, vestiendo la misma ropa, hablando las mismas palabras, viendo las mismas cosas, anhelando y codiciando las mismas cosas. Cuando Cristo venga por su Santo Espíritu en nuestros corazones, habrá un cambio real en nuestras vidas, porque el cambio se producirá de tal forma que se cumplirán las palabras que el apóstol Pablo dijo. Necesitamos que sean como los poetas griegos que decían, en Él vivimos, nos movemos y somos. Necesitamos recibir al Espíritu Santo de nuestro Dios. Por cierto, yo creo que van a tener que invitarme para otro sermón, porque la segunda parte es que los israelitas tenían la costumbre de conocer algo interesante, y era que ellos tenían, en el mes de octubre caía una llovizna durante una semana. Lo más que duraba era una semana. Le llamaban la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana caía y las semillas que estaban sembradas en el suelo se podrían y hacían las matitas. En el invierno, en diciembre, caían unas lluvias que le llamaban las lluvias frías. Caía la lluvia, se quedaba en el suelo, como eran frías no se diluía tan rápidamente, pero como el verano era tan caliente, la tierra se iba agrietando con el calor, y esa lluvia que estaba acumulada en el suelo iba subiendo, y eso regaba
¿Han escuchado en la Biblia que dice que un vapor regaba toda la tierra? Oh, ok. Pues entonces los israelitas entendían esa parte del texto, porque no caía agua durante esos meses de sequía, ese vapor iba subiendo y regaba las plantas e iban creciendo. Ahora, en el mes de marzo y en el mes de abril ocurría la tercera cantidad de lluvias, que era lo que era conocido como la lluvia tardía. Esa lluvia caía y entonces los frutos que estaban apareciendo se maduraban y los israelitas cosechaban. Jesucristo usó ese ejemplo para decir que necesitamos lluvia temprana y tardía como al principio. La primera expresión de esta lluvia temprana ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Se han acordado de eso, verdad? Donde los discípulos estaban trancados y hubo algo en ellos que trajo algo interesante. Los discípulos, dice el texto de Hechos, estaban unánimes y juntos. Significa que tenían un mismo pensamiento, tenían una misma idea, una misma acción, tenían un mismo propósito, porque en ellos se había despojado el orgullo, se había despojado el amor al yo, se había despojado la codicia, se había despojado el interés de alcanzar grandes posiciones. O sea, todo lo que los separaba de Dios, ellos tuvieron que sacarlo. Cuando lo sacaron, entonces descendió sobre ellos el Espíritu Santo y apareció en lenguas de fuego, y la gente se asombró de que había descendido el Espíritu Santo y vinieron a ver qué había ocurrido. Usted se pregunta, por ejemplo, si la iglesia de Metúen en esta mañana decide tener un reencuentro con el Señor Jesús, despojarse de todo lo que nos separa de Cristo, y entonces el Espíritu Santo desciende en lengua de fuego sobre este lugar. Saben que lo primero que ocurrió fue que todo el mundo vino a ver lo que había pasado en esa casita. Como 3,000 personas convertidas en un solo día. Los discípulos que no eran inteligentes, Pedro no sabía leer ni escribir. Se comenta que el Evangelio según Primera y Segunda de San Pedro la escribió San Marcos, dictándose el apóstol Pedro. Y algunos teólogos se han atrevido a decir que el Evangelio según San Marcos debería ser llamado el Evangelio según San Pedro, porque son todas las cosas que Pedro le contó a Marcos, aunque en un versículo Marcos dice que él estuvo presente en uno de los milagros de Jesús. Y aquel que estaba presente es el que cuenta la historia. O sea, parece que Marcos es el que cuenta la historia, que por cierto fue el primero de los evangelios en escribirse en el año 64. Pero algo interesante es que Pedro no sabía leer ni escribir. Los discípulos eran pescadores, gente inexperta. El más inteligente de ellos, que era Judas, se perdió. Y estos discípulos ahora se paran en la plaza pública, imbuidos por el Espíritu Santo de Dios. Predica Pedro un sermón. Gente de 14 nacionalidades diferentes que estaban ahí escuchan la palabra como si fuera en su propio idioma. Se convierten de corazón, y hasta se atreve a decir algunos para que conste en el texto bíblico. ¿Y qué le pasa a estos judíos? Están borrachos que les oímos hablar